Me llamo Daniel Fuentes y tengo 39 años. Soy de Xalapa, Veracruz, y llevo 12 años montando bicicleta de montaña, no como hobby de fin de semana, como estilo de vida. Me levanto a las 5 de la mañana entre semana para salir a rodar antes del trabajo. Los sábados hago rutas largas de 4 o 5 horas, y los domingos descanso o salgo en grupo, según como amanezca el cuerpo. Trabajo como contador en una empresa mediana, escritorio, computadora, números todo el día, y la bicicleta es lo que me mantiene cuerdo. Mi esposa Carmen lo entiende aunque a veces no le gusta. Mis 2 hijos ya saben que el papá los sábados sale temprano y regresa lleno de lodo y con hambre. Es mi espacio, mi cosa, la única en la que no pienso en facturas ni en clientes ni en nada que no sea el siguiente metro de terracería adelante de mi llanta. Conozco los cerros alrededor de Xalapa mejor que muchas calles de la ciudad. He rodado en el Macuiltepetl, en los senderos que rodean el Cofre de Perote, en las bajadas hacia Coatepec, en veredas que no aparecen en ningún mapa y que solo conocemos los que llevamos años en esto. He caído, me he lastimado, he punchado en medio de la nada, he quedado sin agua a 2 horas de regreso. Conozco lo que es el cerro cuando se pone difícil. Conozco lo que es el miedo físico, el de la caída, el del cuerpo que va más rápido de lo que debería. Pero lo que me pasó hace 8 meses en un sendero que conozco de memoria fue un miedo diferente, uno que no venía del cerro, ni de la velocidad, ni de ningún peligro físico que yo pudiera identificar. Uno que venía de algo que no debería haber estado ahí, y que todavía no sé qué era. Era sábado de marzo. Salí solo porque el grupo con el que ruedo normalmente, 4 amigos, habían cancelado por diferentes razones. Uno con gripa, otro con compromiso familiar, los otros 2, sin ganas. A mí me da igual rodar solo. A veces lo prefiero, sin esperar a nadie, sin adaptar el ritmo, sin conversación, solo yo y el sendero. Salí de la casa a las 6 de la mañana, fresco, cielo nublado pero sin lluvia, condiciones buenas para lo que tenía planeado. Una ruta que hago seguido. Sube por un camino de terracería hasta llegar a un bosque de pinos a unos 1800 metros, cruza por un sendero técnico de como 8 kilómetros, y baja de regreso por otro lado hacia la carretera. En total, unas 3 horas, si voy a buen ritmo. La he hecho quizás 40 veces. La conozco curva por curva, piedra por piedra. La subida fue normal. Buenas piernas ese día, buen ritmo. Llegué al bosque de pinos como a las 7:15. Ahí el ambiente cambia, se pone más frío, más silencioso. La luz entra filtrada entre los árboles. Es de mis partes favoritas de esa ruta. Me detuve un momento a tomar agua y a ver el paisaje. Niebla baja entre los pinos, ese olor a tierra húmeda y resina que tiene ese bosque. Perfecto. Me puse los audífonos, puse música y entré al sendero técnico. Los primeros 3 kilómetros sin novedad. El sendero estrecho, raíces cruzadas, algunas piedras sueltas, todo conocido. Iba bien, concentrado pero relajado, que es como uno va cuando conoce el terreno. Y entonces, como al 4.º kilómetro, apagué la música. No sé por qué lo hice. No hubo una razón consciente. Simplemente me quité un audífono, y luego el otro y los enrollé en el manubrio, como si algo me dijera que necesitaba escuchar. Me quedé pedaleando en silencio. El sonido de mis llantas en la tierra, mi respiración, los pájaros. Y entonces lo escuché. Pasos, en el bosque, a mi derecha, paralelos a mí. Alguien caminando entre los pinos a la misma velocidad que yo pedaleaba. No corriendo, caminando, pero a un ritmo que mantenía la distancia conmigo sin esfuerzo aparente. Lo primero que pensé fue en otro ciclista o un caminante que anduviera por ahí fuera del sendero. No es raro encontrar gente en esos cerros. Gente del pueblo, personas que salen a caminar, otros deportistas. Miré hacia los árboles. No vi a nadie. El bosque de pinos tiene visibilidad limitada. Los troncos juntos, la niebla entre ellos. Pude no ver a alguien que sí estuviera ahí. Seguí pedaleando. Los pasos seguían. Del mismo lado, a la misma velocidad. Aceleré un poco. Los pasos aceleraron también. Reduje. Los pasos redujeron. Exacto. Como un reflejo.
Paré la bici en seco. Los pasos pararon. Me quedé inmóvil sobre la bicicleta, escuchando. Silencio completo excepto por los pájaros y el viento entre los pinos. Ningún paso. Nada. Miré entre los árboles en todas direcciones. Niebla. Troncos. El lecho en el suelo. Sin nadie. Esperé un minuto completo. Nada. Un animal, me dije. Algún animal que se movía paralelo al sendero y se detuvo cuando me detuve. Tiene sentido. Los animales hacen eso. No me convencí del todo, pero era la explicación más razonable. Arranqué de nuevo. Los pasos volvieron a los 30 segundos, esta vez más cerca. Ya no del mismo lado, sino un poco más atrás, y acercándose. Seguí pedaleando. Miré por encima del hombro hacia los árboles. Nada. Los pasos cada vez más cerca, ya casi al nivel del sendero. Y entonces escuché algo que no era pasos. Era respiración. Fuerte. Como de alguien haciendo un esfuerzo físico grande. Como de alguien que lleva rato corriendo y está al límite. Una respiración entrecortada, agitada, justo detrás de mí entre los árboles. Pedaleé fuerte. Di todo lo que tenía. El sendero técnico no es para ir rápido, pero en ese momento no me importó. Brinqué raíces. Pasé piedras sin frenar. Tomé curvas que normalmente tomo despacio. La respiración seguía. A veces más cerca, a veces más lejos. Pero siempre ahí. Durante casi 1 kilómetro completo. Hasta que el sendero abrió a un claro pequeño donde hay una cruz de madera que pusieron no sé quién ni cuándo. Una cruz pintada de blanco con flores de plástico descoloridas. Me detuve ahí. En el claro, la respiración paró, los pasos pararon, silencio absoluto. Como si el bosque hubiera cerrado una puerta. Me quedé en el claro temblando, no del frío sino de algo más adentro. Las piernas me latían del esfuerzo, pero no era eso. Era la clase de temblor que viene cuando el cuerpo reconoce algo que la mente todavía no quiere aceptar. Me quedé ahí 5 minutos, sin moverme, sin escuchar nada más, solo el viento y los pájaros que habían vuelto después de un silencio que yo no había notado hasta que terminó. Terminé la ruta, bajé sin incidentes, no volví a escuchar nada. Llegué al carro, cargué la bicicleta, me senté adentro y me quedé quieto un rato antes de arrancar. Lo primero que hice al llegar a Xalapa fue llamarle a Memo, que es el más veterano del grupo y que lleva 20 años rodando en esos cerros. Le conté lo que había pasado. Hubo una pausa larga del otro lado. ¿En qué parte del sendero? Le di la referencia. El kilómetro 4 más o menos, antes del Claro de la Cruz. Otra pausa. Sí conozco ese tramo. ¿Te ha pasado algo ahí? No a mí, pero a un cuate que rodaba con nosotros hace años. Gonzalo, no sé si lo conociste. Flaco, de Coatepec. No lo conocí. ¿Qué le pasó? Escuchó lo mismo que tú. Pasos paralelos, respiración. Pero él se metió al bosque a ver qué era. Sentí algo apretarse en el pecho. Y lo encontraron 2 días después, desorientado, deshidratado, como a 3 kilómetros del sendero. No recordaba nada de los 2 días. Nada. Como si esos 2 días no hubieran existido para él. Dejó de montar después de eso. Creo que vive en Veracruz ciudad ahorita. Silencio entre los dos. ¿Y qué es lo que anda ahí, Memo? Memo tardó en contestar. Los viejos del pueblo dicen que en ese bosque hay algo que acompaña a los que pasan solos. Que si te quedas en el sendero no pasa nada. Que la cruz del Claro es el límite. Que hasta ahí llega y no más. ¿Qué es? Ah, no sé qué es. Nadie sabe qué es. Solo saben que está ahí, y que si volteas a verlo, o te metes al bosque a buscarlo, te pierdes. No físicamente nomás. Te pierdes de otra manera. No sé qué manera es esa. No quiero saberlo. Lo que sí sé es que desde ese sábado no ruedo solo en ese sendero. Si voy con alguien, y cuando paso por el kilómetro 4 no pongo audífonos. No volteo hacia los árboles, y pedaleo parejo sin acelerar ni frenar hasta llegar al Claro de la Cruz. Porque aprendí que en ese bosque hay algo que te sigue, que respeta el sendero y respeta la cruz, pero que si le das razón, si volteas, si te detienes demasiado, si entras a buscarlo, ya no eres tú el que decide cuándo termina el recorrido. Y eso, en el cerro como en la vida,
Es lo más peligroso que existe. Perder el control de tu propio camino. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Rodrigo Alanís y tengo 41 años. Soy de Monterrey y llevo 9 años en el ciclismo de montaña nocturno. Para quien no conozca eso, es exactamente lo que suena: salir de noche, con luces en el casco y en el manubrio, a rodar senderos de montaña en la oscuridad. Mucha gente nos dice que estamos locos, y entiendo por qué lo dice, pero quien lo ha hecho, sabe que el cerro de noche es una experiencia completamente diferente al cerro de día. La concentración es total, no hay paisaje que distraiga, no hay horizonte que ver, solo el cono de luz adelante de ti y el sendero apareciendo metro a metro. Es adictivo de una manera que no sé explicar bien. Somos un grupo de 6, el Turco, el Coco, la Pati, el ingeniero que se llama Bernardo pero nadie le dice así, Samantha y yo. Llevamos 4 años saliendo juntos casi todos los viernes en la noche. Conocemos bien la sierra al poniente de Monterrey. Hemos hecho rutas nocturnas en el Chipinque, en el Cerro de la Silla visto desde el lado menos transitado, en senderos que de día están llenos de gente y de noche son completamente nuestros. Sabemos lo que hacemos, somos precavidos. Vamos siempre juntos, siempre con comunicación, siempre con plan de ruta y hora de regreso. En 4 años no habíamos tenido ningún incidente serio. Hasta el viernes de hace 5 meses, la ruta esa noche era una que habíamos hecho 2 veces antes. Sierra al poniente, subida por un camino forestal, hasta llegar a una zona de pinos a unos 1900 metros. Cruce por un sendero de cumbres con vistas a la ciudad de noche que son increíbles, y bajada por el otro lado. En total como 4 horas de ruta. Salimos del estacionamiento de arranque a las 9 de la noche. Los 6. Clima despejado, luna en cuarto creciente, temperatura fresca pero no fría, condiciones buenas, todo normal desde el principio. La subida tomó como 1 hora y cuarto. Llegamos a la zona de pinos como a las 10:20. Ahí paramos como siempre a reagruparnos, tomar agua, comer algo si alguien traía. El Turco sacó unas nueces. Samantha tenía gomitas. El Coco se quejó de que nadie traía nada decente. La plática de siempre. Ese momento de grupo en el cerro de noche, con las luces de Monterrey abajo en la distancia, que siempre nos recuerda por qué hacemos esto. Estuvimos 10 minutos. Seguimos. El sendero de cumbres en esa ruta va paralelo a la cresta de la sierra. De un lado el Bajío hacia Monterrey. Del otro lado, el descenso hacia los municipios del poniente. Sendero angosto, técnico en algunos tramos, con vistas abiertas cada que el bosque de pinos se interrumpe. De noche, con las luces de los cascos, es un sendero que exige concentración constante, pero que tiene momentos de apertura donde uno puede soltar un poco y disfrutar. Íbamos en fila india como siempre, yo adelante marcando el ritmo, el Turco cerrando el grupo atrás. Llevábamos como 40 minutos en el sendero de cumbres cuando la Pati, que iba tercera en la fila, dijo por el intercomunicador que usamos: «Oigan, ¿ven eso?». Miré hacia donde apuntaba su luz. A la derecha del sendero, entre los pinos, a unos 30 metros, había una luz. Naranja, quieta, no de linterna, de fogata. Una fogata pequeña pero claramente encendida entre los árboles. Paramos, los 6 mirando la luz entre los pinos. «Hay alguien acampando», dijo Bernardo. «Normal, no es raro encontrar campamentos en esa sierra, aunque de noche sí es menos común». «¿Pasamos o nos asomamos?», preguntó Samantha. El Coco ya se había bajado de la bici. «Yo me asomo. Tengo curiosidad». «Coco», dijo el Turco. «Siempre tienes curiosidad y siempre nos metes en cosas». «Solo voy a ver». Nos bajamos todos. Dejamos las bicis recargadas en unos pinos y caminamos hacia la fogata. El campamento estaba en un pequeño claro entre los pinos. Una fogata en el centro, piedras alrededor como base, bien hecha, no de alguien inexperto. 2 tiendas de campaña pequeñas, de las buenas, plantadas correctamente con sus estacas y tensores. Una mesa plegable de aluminio a un lado de la fogata, y en la mesa, lo que nos detuvo a los 6 en seco,
Comida. Platos con comida. 4 platos. Con lo que parecía ser arroz, frijoles, algo de carne, tazas con líquido, café o té. No podíamos saber desde dónde estábamos. Una olla todavía sobre una parrilla improvisada encima de la fogata. Y el vapor. Vapor saliendo de la olla y de las tazas. Comida caliente, recién servida, como si los dueños del campamento hubieran estado sentados ahí 10 minutos antes. Nadie dijo nada por varios segundos. Mirábamos el campamento, los platos humeantes, las tiendas cerradas, la fogata viva. «Están en las tiendas», dijo Bernardo finalmente. «Lógico. La explicación más simple. Se metieron a las tiendas y dejaron la cena servida afuera». «Oigan», gritó el Coco hacia las tiendas. «Nada». «Buenas noches», intentó Samantha. Más suave. «Nada». El turco caminó hacia la tienda más cercana. Se agachó. «Con permiso». Esperó. Nada. Jaló el cierre despacio. Metió la cabeza. La sacó. Vacía. Fue a la segunda. Mismo proceso. También vacía. 4 platos de comida caliente. 2 tiendas vacías. Nadie en el campamento. Se fueron a hacer sus necesidades al monte, dijo el Coco. Podía ser 1 o 2. Sí, pero éramos 4 platos. Los 4 al mismo tiempo, dijo la Patty con un tono que no era pregunta. El Coco no respondió. Miramos alrededor del campamento hacia los pinos. Nuestras luces de casco cortando la oscuridad entre los árboles, sin nadie visible, sin voces, sin pasos, sin nada. Bernardo se acercó a la mesa, se inclinó sobre uno de los platos sin tocarlo. «Esto está recién servido. El vapor. Esto se sirvió hace muy poco». Se incorporó, nos miró. «¿Cuánto tiempo llevan las fogatas manteniendo temperatura en la comida?» Nadie contestó porque todos entendimos a dónde iba. Si la comida estaba caliente y humeante, alguien la había servido hace muy poco. Minutos. No podía ser de antes de que oscureciera. No podía llevar horas ahí. Alguien había servido esos platos cuando nosotros ya estábamos en la sierra, cuando ya era de noche. Y ese alguien no estaba en el campamento. Fue Samantha la que dijo lo que los demás pensábamos. «Oigan, me está cayendo mal esto». La Patty asintió inmediatamente. «A mí también». «Un momento», dijo el turco, que es el más calmado del grupo. «Pensemos. Gente que acampa en la sierra. Normal. Se sirven de cenar. Normal. Uno o varios se alejan del campamento por algo. Normal. Nosotros llegamos justo en ese momento. Es raro pero no imposible». Lo miré. «¿Y no reaccionan cuando gritamos? ¿No reaccionan cuando abrimos sus tiendas?» El turco no respondió. El Coco, que había estado callado los últimos minutos, cosa inusual en él, dijo de repente: «Oigan, vengan acá». Estaba a unos metros del campamento, entre los primeros pinos, agachado viendo el suelo con su luz de casco. Fuimos. El suelo en esa zona era tierra suave con hojas de pino, y en esa tierra había huellas. Huellas de zapato, varias, de diferentes tamaños, que salían del campamento hacia los pinos. Las seguimos con los ojos. Se internaban en el bosque, en línea casi recta, hacia adentro, hacia la oscuridad entre los árboles, no hacia el sendero, no hacia ningún camino, hacia adentro del monte sin dirección aparente. Todos miramos hacia esa dirección con nuestras luces. El bosque de pinos, oscuro entre los troncos, silencioso. Y entonces, la Patty agarró mi brazo, fuerte. «Rodrigo». Su voz había cambiado completamente. «¿Qué?» «Apaguen las luces, todos. Ahorita». Algo en su voz hizo que lo hiciéramos sin preguntar. Los 6 apagamos nuestras luces de casco. Quedamos en la oscuridad relativa. Solo la fogata del campamento dando luz naranja detrás de nosotros. Y entonces lo vimos. Entre los pinos, hacia donde apuntaban las huellas, en la oscuridad, siluetas, quietas, paradas entre los árboles, sin moverse, sin luz, solo formas oscuras entre los troncos. 1, 2, conté 4 antes de dejar de contar. 4 formas paradas en silencio entre los pinos a unos 40 metros.
mirando hacia el campamento, mirando hacia nosotros. Nadie respiró por varios segundos. Las siluetas no se movieron, completamente estáticas, como si llevaran ahí mucho tiempo, como si hubieran estado ahí mientras nosotros revisábamos el campamento y abríamos sus tiendas y tocábamos sus cosas, mirando, en silencio, sin anunciarse, sin responder cuando gritamos, solo paradas en la oscuridad entre sus propios pinos viendo cómo unos extraños revolvían su campamento. El turco encendió su luz y apuntó directo hacia las siluetas. Y en el segundo que su luz llegó hasta ahí, en el medio segundo antes de que las siluetas se movieran hacia los pinos más adentro y desaparecieran de nuestra vista, vi las caras, o lo que debían ser caras, porque lo que vi en ese fragmento de segundo iluminado no eran expresiones de personas sorprendidas ni asustadas ni enojadas. Eran caras sin expresión, completamente planas, mirando sin pestañear, con una quietud que no era la quietud de personas paradas en el monte de noche. Desaparecieron hacia adentro del bosque en un segundo, sin correr, sin ruido de pasos que yo pudiera escuchar, como si los pinos simplemente los hubieran absorbido. Nos fuimos. No hubo discusión. No hubo hay que ver qué era, ni hay que reportarlo ni nada. Nos fuimos. Agarramos las bicis y bajamos por el sendero de regreso sin completar la ruta, a una velocidad que ninguno de los 6 habíamos bajado ese cerro antes. El turco gritó por el intercomunicador que nadie parara por nada. Nadie paró. Llegamos al estacionamiento en la mitad del tiempo que normalmente toma esa bajada. En el carro, los 6 juntos, nadie habló por varios minutos. Fue Bernardo el primero. ¿Qué eran? Silencio. Acampantes que se asustaron de nosotros y se metieron al monte, dijo el Coco pero sin convicción, sin el tono de siempre. ¿Y no dijeron nada? ¿Y las caras?, dijo la Patty. Nadie respondió. Yo las vi, dijo Samantha en voz baja. Las caras. Las vi. Otro silencio. Yo también, dije yo. Yo las vi. El turco que maneja cuando salimos, arrancó el carro sin decir nada. En el grupo de WhatsApp, esa noche nadie escribió nada sobre lo que habíamos visto. Solo el turco puso un mensaje a las 2 de la mañana. Decía, ruta del viernes que viene, vamos al Chipinque. Nadie preguntó por qué cambiábamos. Todos respondimos que sí. Han pasado 5 meses. Hemos salido todos los viernes como siempre. Nunca hemos vuelto a esa ruta. Nunca hemos hablado del tema en serio, en persona, los 6 juntos. Cada quien lo carga como puede. Yo lo cargo pensando en las huellas que salían del campamento hacia el monte, en línea recta sin destino aparente. En la comida caliente, servida para 4 en una mesa sin nadie. En las siluetas quietas entre los pinos que llevaban quién sabe cuánto tiempo paradas ahí en la oscuridad mirando sin hacer nada. Y sobre todo en las caras. En ese medio segundo de luz que me mostró algo que no quiero haber visto, y que sin embargo no puedo dejar de recordar. Caras de personas que estaban pero no estaban. Presentes pero ausentes, ahí pero en otro lado al mismo tiempo, y que desaparecieron hacia adentro de ese bosque sin ruido, sin prisa, como si el monte fuera suyo, como si siempre hubiera sido suyo, y nosotros hubiéramos sido los intrusos. Vamos con la tercera historia. Me llamo Sofía Reyes, y tengo 36 años. Soy de Monterrey pero llevo 4 viviendo en Saltillo porque me vine por trabajo. Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa la mayoría del tiempo, y la bicicleta de montaña la agarré hace 3 años, como manera de salir de la casa y moverme porque cuando trabajas desde casa, te das cuenta rápido de que puedes pasar días enteros, sin pisar la calle, si no te obligas. Empecé con rutas fáciles, cerros chicos, distancias cortas. Fui subiendo el nivel poco a poco. Ahorita ya me considero ciclista intermedia. No soy de las que bajan a toda velocidad por pedradas imposibles, pero tampoco soy de las que se bajan de la bici en cada obstáculo. Me defiendo bien. Tengo mi equipo. Conozco mis límites. Salgo con precaución. Mi novio Raúl también monta pero menos seguido que yo. Cuando puede salimos juntos. Cuando no puede, salgo sola o con un grupo de mujeres ciclistas que se armó aquí en Saltillo hace 2 años. Y con el que salgo casi todos los domingos. Lo que me pasó fue un sábado que salí sola porque el grupo había cancelado,
y Raúl estaba fuera de la ciudad. Debí haberme quedado en casa. Todo mundo me lo dice ahora. Raúl me lo dice seguido cuando recuerda el tema. Y yo entiendo que tienen razón. Pero en el momento la decisión me pareció completamente normal. Era una ruta que había hecho varias veces. De día, clima despejado. Le avisé a Raúl a qué hora salía y a qué hora calculaba regresar. Hice todo bien en ese sentido. El problema no fue la ruta, ni el clima, ni ir sola. El problema fue lo que encontré en esa ruta que no debería haber estado ahí. Era sábado de agosto. Salí de la casa a las 7 de la mañana. La ruta que tenía planeada era una que va hacia el sur de Saltillo. Sube por un camino de terracería, unos 4 kilómetros. Y luego entra a un sendero que bordea la sierra y tiene unas vistas increíbles del valle. En total ida y vuelta como 2 horas y media. La había hecho 4 veces antes. Siempre de día, siempre sin problema. Cargué agua suficiente. Llevo siempre un kit de herramientas básico. El teléfono con batería completa. Todo listo. La subida fue bien. Buenas piernas. Temperatura agradable para agosto que en Saltillo puede ponerse difícil. Llegué a la entrada del sendero como a las 8 menos cuarto. Ahí hay una alcantarilla de cemento vieja y un árbol de pirul enorme que sirven de referencia. Siempre paro ahí a tomar agua antes de entrar al sendero. Paré. Tomé agua. Y fue ahí, en ese momento de quietud, cuando noté la bicicleta, recargada en el pirul. Una bicicleta de montaña. Buena, no barata, de esas que cuestan. Azul marino con detalles amarillos, sin candado, sin nadie junto a ella, simplemente recargada en el árbol, como si su dueño hubiera bajado un momento y fuera a regresar. La miré. Miré alrededor. Nadie. El camino de terracería por donde yo había subido, vacío. El sendero adelante, vacío. Sin voces, sin pasos, sin nadie visible en ninguna dirección. Pensé que alguien había entrado al sendero antes que yo, y había dejado la bici ahí por alguna razón. A veces los ciclistas hacen eso cuando van a explorar algo a pie. Me pareció raro dejarla sin candado, pero no imposible. Seguí. Entré al sendero. Los primeros 2 kilómetros normales. El sendero bordeando la sierra. Las vistas del valle abriéndose a mi izquierda. El terreno conocido. Iba tranquila. Y entonces vi a la mujer. Estaba sentada en una roca a un lado del sendero. Como a 100 metros adelante de mí. Sentada con la espalda recta, mirando el valle. De espaldas a mí. Vestía ropa de ciclista, mayones negros, jersey gris, casco puesto todavía. Me acerqué despacio. «Hola», dije cuando estaba a unos 10 metros. No volteó. «Hola, buenos días». Más fuerte. Nada. Llegué a su altura. Me detuve. La mujer seguía mirando el valle. De cerca vi que era mayor que yo, como de 50 años. Complexión delgada, pelo canoso asomando por debajo del casco. Las manos en las rodillas, completamente quieta. «¿Estás bien?», pregunté. Esta vez sí reaccionó. Volteó despacio a verme. Cara normal, facciones tranquilas, ojos café claro, una sonrisa pequeña. «Sí, gracias. Solo descansando». «Ah, qué bueno. Me asustaste. Creí que te había pasado algo». La mujer negó con la cabeza suavemente. «No, todo bien. ¿Tú vas sola?». «Sí, hoy sí». «Yo también», señaló hacia adelante con la cabeza. «El sendero más adelante está bonito. Hay un tramo después de la segunda loma, que vale mucho la pena». «Sí, ya lo conozco. Ya he venido antes». «Qué bueno». Se dio vuelta otra vez hacia el valle, como indicando que la conversación había terminado. Me pareció un poco brusco, pero lo dejé pasar. Hay gente que sale al cerro exactamente para no hablar con nadie. Lo entiendo perfectamente. Seguí. Llegué a la segunda loma, y más allá, como había dicho la mujer, el tramo estaba especialmente bonito ese día. La luz de la mañana pegando de lado en la sierra, el valle abajo todavía con algo de neblina. Me detuve a tomar foto con el teléfono. Mandé una a Raúl. Él me contestó de inmediato con un corazón. Seguí. Terminé la ruta. Regresé por el mismo sendero.
Al pasar por la roca donde había estado sentada la mujer, la roca estaba vacía. Lógico, ya había seguido su camino. Llegué al pirul, al árbol. La bicicleta azul marino seguía recargada ahí. Exactamente igual que cuando la había visto al entrar. Sin nadie junto a ella. Eso sí, me pareció raro. Si la mujer del sendero era la dueña de esa bicicleta, ya debería haber regresado. Había pasado casi 2 horas desde que entré. Me quedé un momento viendo la bicicleta. Y fue entonces que noté algo que no había notado al entrar, porque no me había acercado suficiente. La bicicleta tenía una calcomanía en el tubo del cuadro. Redonda, chica, con una imagen y un texto que desde donde estaba no podía leer bien. Me acerqué. La calcomanía decía, con letras pequeñas rodeando una imagen de unas montañas, en memoria de Gabriela Montes, 1973 hasta 2019. Me quedé fría, una calcomanía de memoria, de esas que le ponen a las bicicletas o a los carros de personas que murieron. La bicicleta no era de alguien que había ido al sendero, era un memorial. Alguien la había puesto ahí en memoria de una persona que había muerto. Probablemente en ese mismo lugar, o cerca. Busqué en el teléfono. Señal débil pero suficiente. Busqué el nombre. Gabriela Montes. Ciclista. Saltillo. Encontré algo en 2 minutos. Una nota de un periódico local de 2019. Una ciclista de 46 años llamada Gabriela Montes había muerto en esa sierra. Sábado de agosto de 2019. Salió sola. No regresó. La encontraron 2 días después, al pie de un barranco dentro del sendero. Accidente. Se calculó que había caído la noche del sábado. En la nota había una foto. Foto de su perfil de redes sociales según decía el pie de foto. Era la mujer de la roca. Mayones negros. Jersey gris. Pelo canoso. Complexión delgada. La misma mujer con la que yo había hablado 2 horas antes, sentada en esa roca mirando el valle. Exactamente la misma. No recuerdo bien cómo llegué al carro. Recuerdo que bajé la terracería más rápido de lo que debería en esas condiciones. Recuerdo que metí la bici de cualquier manera en la cajuela. Recuerdo que me senté al volante y que tardé en poder arrancar porque las manos no me respondían bien. Le llamé a Raúl. Le conté todo ahí mismo, sentada en el carro frente a la sierra. Escuchó sin interrumpir. Al final dijo, «Sofía, bájate de ahí ya. Arranca y bájate». Arranqué. Esa tarde, ya en casa, le mostré la foto del periódico a Raúl. La vio. No dijo nada por un momento. Luego, «¿Y qué te dijo exactamente?». Le repetí la conversación completa, que estaba descansando, que iba sola también, que el tramo más adelante estaba bonito. Raúl se quedó pensando. «¿Te dijo que el sendero estaba bonito más adelante?». «Sí. O sea que te animó a seguir». Eso no lo había pensado yo en esos términos. Pero tenía razón. Eso fue lo que hizo. «¿Crees que...?» «No sé qué creo», dijo Raúl. «Pero no vuelves a ir sola a ese sendero». «Nunca». No discutí. Desde entonces salgo siempre con alguien. Con el grupo o con Raúl. Pero siempre con alguien. Y cuando paso por el pirul y veo la bicicleta azul marino recargada en el árbol, que sigue ahí, que alguien la mantiene ahí todavía, no me detengo. Sigo pedaleando, porque no sé si lo que me encontré ese sábado fue un fantasma, una aparición, algo que no tiene nombre, o simplemente mi cabeza haciendo cosas raras. Pero sí sé que una mujer que murió sola en ese sendero, en agosto de 2019, me dijo que siguiera adelante. Y que algo en esa frase, dicha por ella, en ese lugar, no me da paz, porque no sé si me lo dijo para cuidarme, o porque simplemente ya no quería ser la única que se había quedado. Historia 4. Me llamo Miguel Ángel Herrera, y tengo 27 años. Soy de Puebla, pero hace 6 meses me mudé a Durango por trabajo. Me contrataron en una empresa constructora como ingeniero junior, mi primer trabajo de verdad después de titularme, y acepté aunque significara irme solo a una ciudad donde no conocía a nadie. Eso es lo que uno hace a los 27. Agarra las oportunidades aunque den miedo. Mi mamá lloró cuando le dije,
Mi papá me dio un abrazo largo y me dijo que estuviera bien. Mis amigos me hicieron una despedida y me dijeron que me iban a extrañar y que iban a visitarme, cosa que todavía estoy esperando que cumplan. Me fui con 2 maletas, mi bicicleta de montaña desarmada en una caja de cartón y toda la incertidumbre que cabe en un departamento de renta de una sola habitación, en una ciudad desconocida. La bicicleta la llevo conmigo desde los 20 años. Fue un regalo de mis papás cuando entré a la universidad, y desde entonces ha ido a todos lados donde yo he ido. Es mi manera de conocer los lugares. Cuando llegué a Durango, lo primero que hice, antes de terminar de acomodar mis cosas, fue armarla, porque sabía que mientras no saliera a rodar, no iba a sentir que ese lugar era mío todavía. Así funciona para mí. La bicicleta me planta en los lugares, me los hace propios. Las primeras semanas solo salí por la ciudad, conociendo calles, agarrando confianza, ubicándome. Pero Durango tiene sierra de verdad, cercana, imponente, que se ve desde casi cualquier punto de la ciudad. Y yo llevaba semanas mirándola desde lejos con ganas. Pregunté en el trabajo si alguien montaba en bicicleta de montaña. Un compañero me dijo que sí había senderos, pero que era mejor ir con alguien que conociera, porque la sierra de Durango no era para andar de explorador sin conocerla. Le dije que sí, que claro, que cuando pudiera me llevaba. Eso fue un viernes. El sábado salí solo. Sé que fue una mala decisión. Ahorita contándolo, lo veo clarísimo, pero en ese momento la lógica de un chamaco de 27 solo en Ciudad Nueva con ganas de sentir algo familiar era más fuerte que la precaución. La bicicleta era lo mío, el cerro era el cerro. ¿Qué tan complicado podía ser? Salí a las 9 de la mañana. Encontré en internet una ruta básica que decían era apta para nivel intermedio. La descargué en el teléfono, cargué 2 botellas de agua, llevé una barra energética y fruta. El clima estaba despejado. Calculé regresar a las 2 de la tarde máximo. Le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que iba a salir a rodar, cosa que hago siempre para que esté tranquila. Ella me contestó un corazón. Así empezó todo. La primera hora fue exactamente lo que yo necesitaba. La subida fuerte, los pulmones trabajando, el paisaje de Durango abriéndose mientras ganaba altura. Pinos, aire limpio, tierra colorada. Diferente a Puebla pero igualmente hermoso. Me sentí bien por primera vez desde que había llegado a esa ciudad. Esa clase de bien que viene del cuerpo moviéndose en un lugar bonito, sin pantallas, sin pendientes, sin nada más que el siguiente metro de sendero. El problema empezó cuando quise explorar un poco más allá de la ruta descargada. Hay una bifurcación que no estaba en el mapa y que se veía interesante. Un sendero que bajaba hacia un cañón con árboles más grandes, más sombra, mejor terreno visualmente. Entré, solo a ver un rato, me dije, solo 1 kilómetro y regreso. El kilómetro se volvió 2, los 2 se volvieron 4, y cuando quise regresar al sendero principal, no encontré la bifurcación. Ahí empezó el problema real. Busqué en el teléfono. La señal había desaparecido completamente. El mapa descargado mostraba mi punto, pero el sendero donde estaba no existía en ese mapa. Traté de orientarme por el sol, nublado para ese momento, el sol tapado. Intenté recordar por dónde había bajado. Todo se veía igual. Pinos, tierra colorada, piedras, sin referencias claras. Rodé durante 40 minutos buscando algo conocido. Nada. Solo más cerro, más senderos que no llevaban a ningún lado reconocible. Más silencio. A las 2 de la tarde entendí que estaba perdido de verdad. No en pánico todavía. Me dije que si seguía cuesta abajo eventualmente llegaría a algo. Carretera, pueblo, cualquier cosa con gente. Bajé. El sendero se volvió más técnico, más empinado, con tramos donde tuve que bajar de la bicicleta y caminarla. 1 hora más. El sol empezó a bajar. En la sierra el sol baja rápido una vez que empieza, y con él la temperatura y la luz. A las 5 de la tarde todavía no había encontrado nada. Ninguna carretera, ningún pueblo, ninguna persona. Terminé el agua a las 5:15, las 2 botellas. En ese momento sí sentí el miedo real a sentarse. No el susto, sino el miedo frío, calculado.
que viene cuando uno entiende que la situación es seria. Sin agua, sin señal, sin saber dónde estaba, con la noche encima y temperatura bajando. En la sierra de Durango en octubre la noche es fría. Fría de verdad. Seguí moviéndome porque detenerme se sentía peor. Busqué con el teléfono, aunque sabía que no había señal. Nada. Intenté llamar igual. Nada. Le mandé mensajes a mi mamá, al compañero del trabajo, a mis amigos de Puebla, sin enviar. Todos en espera de señal que no llegaba. Me imaginé a mi mamá esperando noticias. Me imaginé no regresar, y eso me pegó de una manera que no esperaba. Estaba solo en una sierra desconocida en una ciudad donde no conocía a nadie, y nadie sabía exactamente dónde estaba. Si no salía esa noche, ¿cuánto tardaban en buscarme? ¿Quién me buscaba? Cayó la noche a las 7. Oscuridad casi total entre los pinos. Llevaba el faro de la bicicleta, pero la batería no duraría toda la noche. Seguí caminando más que rodando, empujando la bici en los tramos donde no se podía pedalear. Las piernas ya no respondían igual. La boca seca. Empecé a sentir el frío de verdad, con la chamarra que llevaba puesta pero insuficiente para lo que estaba haciendo esa noche la sierra. Fue como a las 8:30 cuando me senté en una piedra, y por primera vez en el día no pude controlar lo que sentía. No lloré exactamente. Fue algo entre el llanto y la desesperación que sale cuando uno ya no sabe qué más hacer. Pensé en mis papás, en mi mamá que esa noche iba a intentar llamarme, y no iba a contestar. Pensé en que había llegado solo a una ciudad nueva, sin amigos, sin familia cerca, y que si algo me pasaba ahí nadie iba a saber hasta que fuera demasiado tarde. Me sentí muy pequeño en ese cerro enorme y oscuro, muy lejos de todo lo que conocía. Recé. No soy muy religioso en el sentido formal. No voy a misa seguido. No rezo de rodillas antes de dormir. Pero esa noche, en esa piedra, le pedí a Dios con una honestidad que no había tenido en mucho tiempo. Le pedí que me ayudara a salir, que no dejara que mi mamá recibiera una mala noticia, que me diera aunque fuera una señal de por dónde ir. Me levanté, seguí caminando, ya casi sin fuerza, empujando la bicicleta cuesta abajo por instinto más que por decisión. Y entonces vi la luz, pequeña, naranja, como de linterna de mano, entre los árboles, adelante, y un poco a la derecha. Me detuve, parpadeé pensando que era mi cabeza. La luz seguía ahí, se movía despacio, como alguien caminando con una linterna. Me llené de aire y grité: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». La luz se detuvo. Luego se movió hacia mí. Era una señora, mayor, como de 70 años. Chaparrita, con rebozo azul marino sobre los hombros, falda larga oscura, huaraches. Cargaba una linterna de mano de las de pila, de las viejitas. Me miró sin sorpresa, como si hubiera salido exactamente a encontrarme. «Muchacho», me dijo con voz tranquila, «¿estás perdido?». Me costó hablar de la emoción. «Sí, señora. Llevo horas. No encuentro la salida. No tengo agua». La señora asintió despacio, sin agitarse, sin cara de susto ni de lástima, con una calma que en ese momento me pareció lo más reconfortante que había sentido en todo el día. «Ven, yo te saco». Aura sacó de entre los pliegues del rebozo una botella de plástico pequeña, de agua. Me la extendió. «Toma». Bebí, el agua más fría y más limpia que he tomado en mi vida, o así me pareció en ese momento. «Gracias, señora. Muchas gracias». «¿Cómo se llama?». «Guadalupe». «Señora Guadalupe, yo». «Camina». Me cortó suave pero sin lugar a discusión. No es bueno quedarse quieto en el cerro de noche. Caminamos. Yo empujando la bicicleta, ella adelante con su linterna. Caminaba firme para su edad, sin tropezar, sin dudar en ningún momento sobre qué dirección tomar, como quien camina por su propia casa en la oscuridad. En ningún momento dudó. En ninguna bifurcación se detuvo a pensar. Derecho, derecho, izquierda aquí, baja por acá. Así durante lo que calculé fue como 40 minutos. En el camino habló poco, pero lo que dijo lo recuerdo completo. Me preguntó de dónde era. Le dije que de Puebla. Asintió. «¿Y te gusta Durango?». «Todavía no lo conozco bien». «Lo vas a conocer».
Este no es tu último día aquí, lo dijo sin dramatismo. Como dato, me preguntó si tenía familia, le hablé de mis papás, de mis hermanos. Escuchó. Cuídalos, me dijo. La familia es lo único que queda cuando todo lo demás falla. No dije nada. Y tú cuídate también. El cerro es bonito, pero hay que respetarlo. No se entra solo a un lugar que no se conoce. Sí, señora. Aprendí. Sonrió apenas. La primera vez que sonrió en todo el camino. Bien, cuando empecé a escuchar el ruido de carretera adelante, se me llenaron los ojos. No lo pude evitar. Ese sonido de carro pasando a lo lejos fue lo mejor que había escuchado en horas. Ya casi, dijo la señora Guadalupe. Y efectivamente, 5 minutos después, el sendero abrió a un camino de terracería que a su vez conectaba con una carretera con luz, con asfalto, con civilización. Me detuve, respiré. Me volteé hacia la señora Guadalupe para abrazarla, para darle las gracias como se merecía, para pedirle su número, para decirle que le iba a llevar algo, para hacer todo lo que uno hace cuando alguien le salva a uno de algo. No estaba. Me volteé hacia todos lados. El sendero por donde habíamos salido, oscuro, vacío. La orilla de la carretera, vacía. Ninguna linterna, ningún rebozo azul, ninguna señora. Como si se la hubiera tragado el cerro en los 3 segundos que tardé en voltear. Grité su nombre. Guadalupe, Guadalupe. El cerro me devolvió el eco, y nada más. Silencio. Oscuridad entre los pinos. Nadie. Llegué a la ciudad en un taxi que paré en la carretera. El taxista me vio la cara, y no preguntó mucho. En el departamento me eché a llorar de verdad, de alivio, y de algo más que no supe nombrar esa noche. Le hablé a mi mamá. Eran las 11. Ella ya estaba desesperada. Había llamado 20 veces. Escuché su voz, y no pude decir nada por un momento. Estoy bien, ma. Estoy bien. Al día siguiente le pregunté al compañero del trabajo, el que montaba en bicicleta, si conocía a alguna señora mayor que viviera cerca de esa sierra. Le describí a la señora Guadalupe. Rebozo azul, huaraches, chaparrita, como de 70 años. Mi compañero frunció el ceño. En esa zona no vive nadie, Miguel. Esa parte de la sierra no tiene rancherías cerca. La más cercana está a como 12 kilómetros. ¿Seguro? Seguro. Yo conozco bien esa sierra. Ahí no vive nadie. No supe qué decir. No supe qué pensar. Me fui a mi departamento esa tarde, y estuve mucho tiempo sentado en silencio, pensando en la señora Guadalupe, en su calma, en cómo no se sorprendió de encontrarme, en cómo conocía ese cerro oscuro como si fuera su patio, en el agua fría que sacó de entre el rebozo, en lo que me dijo: cuídate, la familia es lo único que queda, este no es tu último día aquí. Y pensé en que yo había rezado, sentado en esa piedra, solo y asustado y lejos de todo lo que quería, le había pedido a Dios una señal, y 10 minutos después, apareció una señora llamada Guadalupe, con una linterna en medio de una sierra, donde según todo el mundo, no vive nadie, que me sacó sin dudar, sin perderse, sin equivocarse un solo paso en 40 minutos de oscuridad, y que desapareció en el momento exacto en que ya no me necesitaba. No tengo otra explicación. He intentado tenerla. He intentado pensar en que era una persona real que vivía cerca, y que yo no supe dónde. Pero no me convence. Lo que me convence, lo que siento verdadero cuando lo pienso, es lo más simple: que esa noche en ese cerro estuve en peligro real, y que algo o alguien que me quería fuera de ahí mandó a la señora Guadalupe a sacarme. Un ángel con rebozo azul y huaraches, y una linterna de pila. El milagro más concreto y más sencillo que me ha pasado en la vida, y desde esa noche le agradezco a Dios diferente. No de rodillas ni con palabras aprendidas. Le agradezco acordándome de la señora Guadalupe, caminando firme en la oscuridad sin dudar un solo paso, acordándome de su voz tranquila, diciéndome que ese no era mi último día en Durango, y acordándome de que cuando me volteé a despedirme, ya no estaba, porque su trabajo había terminado, y los ángeles, cuando terminan su trabajo, no necesitan despedidas. Gracias por escuchar.
Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.